Buenas noches o buenas tardes, queridos hermanos. Dios bendiga. Agradecido del Señor por las bendiciones que nos da poder congregarnos, estar en este local que nos ha concedido para que nosotros podamos congregarnos, y es un placer servirle a nuestro gran Dios y Rey, Creador del cielo y de todo lo que existe, ¿verdad? Bueno, pues continuamos en el libro de Levítico, el estudio, y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta hermosa tarde. Hemos estado viendo la purificación de las personas que estaban, vamos a llamarle, separada por causa de alguna enfermedad o por causa a otras circunstancias, ¿verdad? Fueran naturales o fueran de enfermedades. Y estuvimos viendo los medios que Dios usó para purificar o santificar a esas personas para que pudieran acercarse nuevamente a Dios. En el capítulo 16, hoy vamos a ver como si fuera una continuación del capítulo 10. Y no sé si tú lo has leído y te habrá preguntado, ¿y por qué esto está en el capítulo 16 y no continúa en el capítulo 10? ¿No? Porque en el capítulo 10 encontramos la muerte de los dos hijos de Aarón, ¿verdad? Cuando cometieron esa desobediencia de hacer fuego extraño, quemar incienso. Entonces, hoy vamos a ver que para los judíos del Antiguo Testamento, ningún día del año era más sagrado y valioso que el día de la expiación. Pero nos preguntamos, ¿qué es la expiación? No sé si levanten la mano aquí los que saben qué es la expiación. Significado, ¿qué significa expiación? 2 manos levantadas. Muy bien, eso está muy interesante, porque así vamos a aprender, ¿verdad? ¿Qué es la expiación? Entonces, expiación, podríamos decir que es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios muestre su favor, satisfaga su justicia, elimine la culpa, purifique el alma y restablezca la relación con Él. Nuevo diccionario de la Biblia editorial Unilid dice esto, por si quieren buscar alguna información más acerca de lo que significa la expiación, pues esto es el significado de expiación. ¿Se le ha quedado? Levante la mano a quien no lo entendió. Ninguno lo ha entendido. Lo volvemos a repetir para que no se nos olvide. Expiación, espiar, no de un espía de estos que persiguen a las personas, sino expiación de quitar, ¿verdad? Acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios muestre su favor, satisfaga su justicia, elimine la culpa, purifique el alma y restablezca
la relación con Él. Eso es expiar, expiación. Entonces, aquí hay varias frases que igual diría, pero no logro entenderlo, ¿verdad? Que Dios muestre su favor y satisfaga su justicia. ¿Cómo así? Bueno, vamos a seguir viendo. La parte más difícil, vamos a intentar explicar, de esa definición, satisfacer su justicia. ¿Cómo así? Que Dios satisface su justicia. Significa cumplir con lo que exige la justicia de Dios para que el castigo por el pecado sea aplicado de manera justa. Y qué bueno que no somos nosotros los que practicamos la justicia, sino que es el mismo Dios quien actúa en su justicia y aplica la justicia. Entonces, por eso, la expiación es Dios mismo quien hace esta comunión entre nosotros y Él. O sea, yo no hago nada para satisfacer la justicia de Dios. Yo no hago nada para estar en paz con Dios. Es Él quien lo hace todo. Es el que busca los medios necesarios para que tú y yo podamos estar en paz con Él. Entonces, es decir, Dios otorga perdón sin dejar de ser justo. Él es justo y Él no importa la situación en la que tú estés viviendo, no importa lo que tú hagas hecho, Él es la justicia de Dios es suficiente para perdonar esos pecados. Yo no sé si tú alguna vez te has encontrado con alguien que diga, pero con lo malo que era esa persona, con lo pecador que era, con todas las cosas que ha hecho, y ahora di que es cristiano, y ahora predica. ¿Cómo Dios puede perdonar a una persona así? Yo no sé si tú te has encontrado con personas así, yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho esa frase, que han juzgado a una persona que ha sido cristiana, o que es cristiana, que antes vivía una vida muy, muy perversa, muy impía. Dios perdona porque Él es justo. Todo aquel que se acerca a Dios, Dios usa su justicia divina para acercarlo a Él. En hebreo, expiar es un verbo. Kafar significa cubrir, tapar, hacer reconciliación o pagar. Expiar. De este verbo viene el sustantivo Kippurim, que significa expiaciones, de donde viene Yom Kippur, o Día de la Expiación. No sé si han escuchado mencionar mucho la fiesta del Yom Kippur, que celebra Israel. Entonces, el día de la reconciliación, día de la expiación. Y este día es el día que Dios ordenó a Moisés, al pueblo de Israel, que tenían que celebrarlo una vez al año. El cordero que ellos tenían que matar, que quitaba el pecado, perdonaba la culpa por un año. Es esta la fiesta que ellos celebraban. En griego la palabra que se usa para expiación
es hilasmos, propiciación, y significa quitar el pecado y calmar la ira de Dios. En el Nuevo Testamento se usa para indicar que alguien, en este caso Jesús, tomó nuestro lugar para limpiar nuestra culpa y restaurar nuestra relación con Dios. Un ejemplo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y hablar de la propiciación, no sé si tú recuerdas el publicano y el fariseo. El fariseo, ¿qué hacía? Públicamente oraba, daba gracias a Dios por todo lo que él hacía. Por todas las veces que oraba, que ayudaba y todas esas ayunos y todo eso, ¿no? Sin embargo, el publicano, ¿qué era lo que decía? Sé propicio a mí. Sé propicio a mí. ¿No? Entonces lo que le era esto, lo que él estaba orándoles al Señor. La propiciación. O sea, Jesús es la propiciación. La primera alusión a la palabra expiación en el Antiguo Testamento aparece cuando Dios cubre a Adán y Eva con pieles de animales. Este acto implicó el sacrificio de criaturas inocentes, lo que simboliza el derramamiento de sangre para cubrir su culpa. Génesis capítulo 3, versículo 21. Ahí está ese primer. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiere decir que para Dios poder hacer esa túnica de pieles, no dejó el animal vivo, ¿verdad que no? Dios mismo sacrificó a esos animalitos y cogió las pieles para hacerle vestido a Adán y a Eva. Entonces, en este día, este día tan especial para el pueblo de Israel, todo el pueblo reconocía o confesaba sus faltas como nación, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir perdón por ellos. Se ofrecía animales y su sangre se derramaba como símbolo de que los pecados quedaban cubiertos. Y en el día de hoy solo vamos a quedarnos con la introducción, no vamos a desarrollar el capítulo, como los otros capítulos eran más fácil porque tenían una idea, un mensaje, pero este capítulo es bastante complejo, tiene mucha enseñanza, y nos quedaríamos con la introducción con esos primeros 2 versos. Entonces, pero vamos a ver el bosquejo de este capítulo, aunque no lo desarrollemos. Dios ha instruido o da instrucciones para el día de la expiación, capítulo 16, versículo 1, preparativos, de versículo 2 hasta el versículo 10, ritual principal, el sumo sacerdote presenta un becerro para sus pecados y los del pueblo, del versículo 11 hasta el 14, en ese ritual incluye también la vestimenta que tenía que usar el sacerdote, que no era una vestimenta normal, la que él usaba todos los días, sino que era una vestimenta muy común. Presenta un macho cabrío para la purificación del pueblo, según el versículo 15 hasta el 19. El sumo sacerdote confiesa los pecados sobre un macho cabrío vivo, que luego es enviado al desierto, capítulo 20 hasta el 22. Se ofrecen 2 holocaustos
adicionales, según versículos 23 y 28, normas para la observancia anual de ese día, versículo 29, hasta el versículo, ¿cuánto? 34. Entonces, estas son las divisiones en este capítulo, y cada evento de estos versos tienen una enseñanza, una profunda explicación, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, la palabra sangre se usa 9 veces en este capítulo. Por medio de esta sangre, un Dios santo podía estar en medio del pueblo a pesar de todas sus impurezas. Para acercarse a Dios, si son buenos lectores de la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta, vamos a decir, hasta Malaquía, vamos a encontrar que para acercarse a Dios era por medio de sangre. Desde que el hombre pecó, hemos visto a Dios mismo derramando sangre de animalitos inocentes para cubrir el pecado, la culpa del hombre. Y todo el Antiguo Testamento, para el hombre acercarse a Dios era por medio de sacrificio a través de sangre. Y en el Nuevo Testamento, a través de que nosotros nos acercamos a Cristo, a Dios, a través de la sangre de Cristo. O sea que observemos eso, que para acercarse a Dios, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecado. ¿Sabe lo que es remisión? O sea, nos quita el pecado. Remisión quiere decir perdón o quitar el pecado. No hay. O sea, tiene que haber siempre ese sacrificio, derramamiento de sangre para poder acercarnos a Dios. Después de 6 capítulos, Dios vuelve a Levítico 10 para explicar por qué da las instrucciones para el día de la expiación. No debe volver a ocurrir lo que pasó a los 2 hijos de Aarón. O sea, por esta causa, Dios le da instrucciones específicas nuevamente a Moisés y Aarón para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con los 2 hijos de Aarón. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y yo voy a pedir a David que me ponga el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 16 de Levítico. Vamos a leerlo para que podamos entrar en el desarrollo de este tema. Escucha lo que dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Propiciatorio. Me quedo aquí. ¿Qué es propiciatorio? Aquí tenemos el arca y tenemos la tapa del arca, y encima de la tapa del arca, ¿qué hay? 2 querubines que cubrían. ¿Qué hay en medio de ellos 2? ¿Qué hay ahí en medio de esos 2 querubines?
como una especie de lámpara sería. Eso es el propiciatorio. De ahí era que Dios hablaba con Moisés y con Aarón. ¿Ve que las dos alas de querubín están protegiendo esa parte de ahí? Pues de ahí era que Dios descendía. La nube, ahí era que se posaba. Entonces, ve, esa tapa contiene a los querubines y los ángeles que cubren, que protegen el propiciatorio. Ese lugar sagrado donde Dios aparecía para hablarle al pueblo de Israel. La tapa del arca en el tabernáculo o en el templo. Luego, que se colocaba sobre el arca y en la que se derramaba la sangre de las ofrendas en el día de la expiación. Usted me diría, entonces, la parte de abajo del arca no tenía ningún significado. Sí que tenía un gran significado. Ahí, ¿sabe lo que había dentro de ese arca? ¿Qué había? Maná. ¿Qué más? La tabla de la ley, de los 10 mandamientos. ¿Y qué más? Y la vara de Aarón. Ahí dentro estaban guardados. ¿Qué? Tres cosas habían ahí. No una. Escucha, 3 cosas estaban ahí guardadas. Maná, la tabla de la ley y la vara de Aarón. Entonces, continuamos. El propiciatorio era el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo y donde se realizaría la expiación de los pecados. Es decir, ahí estaba la presencia de Dios. Dios ahí era que se manifestaba para hablar con el pueblo. Ese era el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Jesús es nuestro propiciatorio porque mediante su sacrificio Él nos reconcilia con Dios y nos permite acercarnos a Él con confianza. No sé si te llama la atención el por qué Dios le prohíbe a Aarón entrar frecuentemente tras el velo. Estaba dividido, ¿verdad? El tabernáculo estaba dividido en 2 partes, lugar santo y lugar santísimo. ¿En qué lugar estaba el arca? En el lugar santísimo. Entonces, para hacer sacrificio, los sacrificios normales por la culpa, por el pecado de cualquier persona, o una ofrenda de paz, no tenían que ir al lugar santísimo. Solo se ofrecían en el lugar santo. Pero el lugar santísimo no se podía entrar más que una sola vez al año. Cuando Jesús resucita y va María, en la tumba había 2 ángeles. Así como en la etapa del propiciatorio eran arcángeles, habían 2. Me llamó mucho la atención porque es una imagen de que haya 2 ángeles. O sea, Dios es muy consistente con sus imágenes. Es como la totalidad que dice que hay que ser consistente. Dios es muy consistente, o sea, Él usando en la etapa 2 seres angelicales y cuando Jesús resucita y entra María y entra Pedro, también hay 2 ángeles. Y es muy bonito porque está apuntando de que Él se puso en nuestro lugar. Amén. O sea que lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el día
en que Jesús resucitó. Bueno, en el verso 2 encontramos que entonces el acceso al santuario no siempre estaba disponible para ellos, ni siquiera para el sumo sacerdote, a pesar de las ofrendas y sacrificios. No existía ningún medio que le permitiera permanecer detrás del velo continuamente. Tenía que ser ese día y solo para ofrecer ese sacrificio por expiación de todos, no de una persona, sino de todas las personas. ¿Qué te hace pensar eso? Que ese día, ese sacrificio que hacía Aarón y pedía perdón por el pueblo y Dios lo perdonaba, ¿qué te hace pensar? ¿A qué te lleva? Por él, el próximo año pedía por él, por su casa y por todo el pueblo. Era como que todos se ponían a cuenta con Dios, incluido él y su casa, porque claro, de otra manera estamos viendo que pecaba y llevaba el sacrificio, pero ahí era un día que todos la mano de los se ponía a cuenta con el Señor, y a todos, sobre todo se hacía la expiación, sobre todo el pueblo. ¿Qué más? ¿Qué te hace pensar? ¿A dónde te lleva el pensamiento? A la cruz. Por todos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué piensa en este acto? ¿Qué dice la Biblia? Y por todo murió. Por todo, ¿verdad? Todo aquel que se acerca a través del sacrificio de Cristo tiene salvación. Y Aarón no hacía sacrificio por él, ni por su familia, ni por alguna persona. El sacrificio que Aarón hacía, el primero hacía un sacrificio por él, como decía Alberto, pero ese sacrificio especial porque por el sacrificio de Aarón, él no entraba a ese lugar santísimo. Él entraba al lugar santísimo cuando ofrecía el sacrificio por todo el pueblo, por la nación de Israel. Entonces, eso apunta a Cristo, ¿cierto? Que a través del sacrificio de Jesucristo, todas las naciones tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos reconciliación. Exacto, de ambos pueblos. Así es. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Sí. Entonces aprendemos de las misericordias de Dios, a pesar de las restricciones para entrar al lugar santísimo, Dios está proveyendo un camino al perdón. No quita el acceso a su presencia, pero deja bien claro que es a la manera de Dios, no a nuestra manera. No sé si tú has leído o has escuchado o has visto la película o has leído el libro del Peregrino. ¿Sí? En el Peregrino en la película, hay uno que se toma la vida muy a la ligera y él piensa que puede entrar yendo en la libertad y sirviendo a Dios como él quiere, pero al final hay un paso que solamente pueden entrar por allí lo que le hayan quitado todo el peso
toda la carga, si lo que vayan sin pecado, ¿no? Normalmente. Y no pueden entrar, no pueden cruzar, porque tienen que pasar por el río y salir al otro lado. Y el que no lograra pasarlo se ahogaba. El que no estaba libre de pecado se ahogaba en el río, ¿no? Para pasar al otro lado. No sé si han visto la película, que creo que el libro no lo expresa así, pero en la película un poco sí. Entonces, para nosotros acercarnos a Dios solamente hay un solo sacrificio válido. ¿Cuál es? El de Jesús. Y es a través de Él que nosotros podemos entrar. O sea, hay muchas personas que quieren estar en paz con Dios, quieren acercarse a Dios, quieren buscar a Dios haciendo sacrificio. En mi país hay una virgen que le llaman la Virgen de la Altagracia, que es muy famosa. Y hay gente que se van muchos kilómetros de rodillas. Hay otros que le ofrecen mucho dinero. Yo no he ido, pero me han contado lo que han ido, que ahí está protegida con guardias y cosas, de tantas cosas de valores que la gente le llevan como promesa a esa virgen. Y la gente quiere acercarse a Dios de muchas maneras, ¿verdad? Haciendo sacrificio, haciendo promesa, pero solamente hay un sacrificio que es válido ante Dios, y es aceptar la cruz de Cristo. La promesa de que Dios aparecerá en una nube sobre el propiciatorio, muestra la solemnidad del día de la expiación y el amor de Dios. Ese día Dios aparece ahí en medio de esos dos querubines, la nube, y Él acepta el sacrificio. Escuche, le dice a Aarón que Él, ¿cuál es la promesa que Dios le da? Que Él estará ahí presente en ese. O sea, por eso no podía Aarón entrar frecuentemente allí, porque Dios moraría ahí. Esa es la promesa que le ha dado. Que Dios iba a morar ahí en el propiciatorio. Si Él podía entrar solo una vez al año. ¿Cuál actitud debía tener el pueblo para este gran día, según Levítico 16, versículo 29 a 31? Vamos a leerlo, estos versos, y obsérvenlo porque yo me gustaría que todos participaran. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Verso 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Cuál actitud debía tener el pueblo para este gran día? ¿Cuál era esa actitud? Todos los años perpetuos. ¿Cuál era la actitud, Lucas? ¿Qué actitud tenía que tener esa persona, el pueblo de Israel? ¿Te perdiste contándola? Vamos a leerlo otra vez. El mes séptimo era Octubre, septiembre. Septiembre, octubre era mes séptimo. el
en el primer mes de la mitad, y dice que se llama. Primer mes era a Pir. Es abril. Sí, en el calendario de judío, en ese tiempo. Pero la actitud, la actitud que tenía que tener. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. ¿Cuál es la actitud que tenía que tener el pueblo? Tenían que afligirse. Humillarse. Ujú. Perfecto. Exactamente. No solo para ellos, porque dice que será como no hagan ningún trabajo como un sábado. Ajá, no debían de hacer ningún trabajo. De hecho, yo conozco a gente que lo celebra un Yom Kippur, los de, ¿cómo se llaman? Los de los, ¿cómo se llaman los de ahora que Aventita, no, los judaizantes. los mesiánicos. Ah, los mesiánicos. Y aparte de que se afligen y eso, ni se duchan, entonces, ni se lavan los dientes, porque dicen que tienen que hacer nada. Sin embargo, es bíblico, porque no sea, no creo que capítulo decía, dice que no celebrarán más, como parte del castigo. O sea, tratando a los mesiánicos, que son judaizantes, haciendo fiestas que no tienen templo, es porque la Biblia le da igual. Porque yo creo que Oseas 3, que dice, no haréis más sacrificios. No escucharé, sí, no aceptaré vuestros sacrificios, sí. Los últimos, sí. Entonces hemos visto que la actitud que debían de tener era que debían de afligirse, ¿verdad? ¿Qué más? No podían hacer nada. ¿Y quiénes eran los que tenían que cumplir con esta responsabilidad? Todos, los naturales y los extranjeros. Todo lo que estuvieran ahí en el pueblo de Israel tenían que hacer esto, tenían que afligirse y no podían trabajar absolutamente ese día. Era día de sacrificio, de celebrar ese sacrificio. Seguimos entonces. El pueblo debía presentarse con una actitud de reverencia, quebrantamiento y sinceridad, entendiendo cuán grave era el pecado y cuán misericordioso era Dios al ofrecer perdón. Ahí tenemos el tabernáculo, tenemos el lugar santo, lugar santísimo, y lo que se conoce como el patio, ¿verdad?, del tabernáculo. Ahí está la fuente donde el sacerdote debía de lavarse la mano. Ahí está el lugar el altar de bronce donde quemaban los animales. Luego dentro, en el lugar santo, estaba la mesa de la propiciación, estaba el candelabro y estaban también, ¿qué más? Había el incensario, candelabro y la mesa de los panes de la propiciación. Y dentro, ¿ves dónde está el arca? Ese es el lugar santísimo, ¿verdad? Que ahí solo estaba el arca, donde Dios se presentaría al pueblo. ¿Qué día se celebraba el día de expiación? En el verso 29, el día 10 del séptimo, una vez al año, ¿verdad? Según el versículo 29. El día, ¿qué? Día 10 del séptimo mes, y solo
una vez al año. Esta era la norma o el requisito que Dios establecía al pueblo de Israel. O sea que ellos no podían hacerlo cada vez. Si era individual, no había día para hacerlo, pero no se podía ofrecer en el lugar santísimo. Que tú pecabas, que tú cometías, eso lo hemos visto, el pecado por hierro, por qué más, por culpa, se hacía, tenía que traer, una vez que tú reconocías que tú habías pecado, que tú habías fallado, cometido un error, tú tenías que traer una ofrenda para que el sacerdote hiciera ese sacrificio por ti y tú eras nuevamente restaurado. Pero no podía venir, que yo cometí un pecado, que maté o que sé yo, y tiene que hacer un sacrificio por mí. No podía el sumo sacerdote entrar a ese lugar santísimo, sino que era normal, ¿verdad? Hacían como antes, Dios ya lo había establecido. Pero esto era por la nación de Israel, por todos los judíos. ¿Por qué una vez al año? Y aquí yo quiero verlo de atrás. Tú tranquilo. Aquí es donde trataba con una cuerda al sacerdote, pues si le pasaba algo para sacarlo, porque nadie podía esperar de una vez al año. Sí, pero eso ya fue, creo que después. Luego lo veremos. Sí. A ver ahí atrás. O por aquí, los que no han participado. ¿Por qué una vez al año? Ya hemos comentado, ¿verdad? Bastante acerca de por qué. A ver si reflexionamos un poquito. ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Por qué una vez al año? Sí, pero ¿por qué Dios establece eso? Porque todos los años tenían que hacerlo. Una vez al año. Y al otro año otra vez. Eso es igual como tú te coges un piso en alquiler. Paga a principio de mes. Al otro mes ya está debiéndolo otra vez. Voy a pagarlo. Y así. Pues esto era más o menos, pero una vez al año. Que tenían que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno. Bueno, una razón, porque no era individual, porque era para todo el pueblo. ¿Vale? ¿Ada? Porque nosotros minimizamos el pecado. Ellos hacían sacrificio. Pero nosotros minimizamos el Minimizamos pecado. el pecado. Ellos hacían sacrificio 2 veces al día. Hacían ofrenda de paz, hacían la culpa, hacían mundo. Pero todo eso no satisfacía la justicia de Dios. Tenía que Dios hacer una vez al año ese perdón, ese cubrir. Porque es un sacrificado que está ahí. Sí. Dele. Ya, es que era como una vez al año, era un sacrificio muy señalado, porque solo era una vez al año. Podría ser un reflejo de que Cristo hizo un solo sacrificio. Como sumo sacerdote por todos, y ahí sumo sacerdote por todo el pueblo. Digo, si podría ser un reflejo de un sacrificio anual, sería como un sacrificio que iba a ser el único por toda la verdadera. El lugar santísimo, recuerden, el lugar santísimo era donde residía la presencia de Dios y era muy sagrado. O sea, para entrar allí no era algo común, no se podía tomar como algo, una actividad normal, sino que era algo muy sagrado, ¿verdad? Para Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año. Además, para él entrar debía hacerse con sangre de sacrificio
para purificación. Nadie más podía acceder a ese lugar tan especial. O sea, para entrar a ese lugar, el sumo sacerdote tenía que purificarse él. Luego vamos a ver el ritual que el sacerdote tenía que hacer para poder entrar a ese lugar. Cuando se desarmaba el tabernáculo, porque cuando la nube se movía, el pueblo de Israel tenía también que moverse. Entonces ellos recogían todo esto, habían personas preparadas, santificadas para llevar solamente el arca. Personas para llevar toda la tela, para llevar todos esos utensilios, y por eso Dios le mandó a ponerle 2 varas de madera forrada de oro, y solamente podían llevarlas las personas que Dios le indicó que llevarían ese arca. Y tenían que purificarse para poder llevarlo. ¿Recuerdan lo que le pasó a aquel chico cuando David intentó llevar el arca? Que murió, ¿verdad? Usa. Entonces, era muy santo ese lugar donde habitaba Dios. También era una vez al año porque apuntaba a Cristo. Porque Él, con un solo sacrificio, hizo perfecto y para siempre, acercó a todo el que cree a la presencia de Dios y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12 hasta el versículo 14. Jesús entró una vez para siempre en el verdadero lugar santísimo, la presencia de Dios con su propia sangre. Él no necesita repetirlo cada año, porque su sacrificio es perfecto y a la vez es eterno. ¿Podemos leerlo, David? Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 14. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, sabía que cuando tú aceptaste a Cristo, Él te santificó por su sangre. Él nos lavó, Él nos limpió. Él nos perdonó, nos reconcilió con Dios. Entonces, una vez al año, no sé si han captado la idea, una vez al año el sumo sacerdote entraba a ese lugar y era sombra de ¿qué? ¿De qué era sombra? Del sacrificio de Cristo. ¿El sacrificio de Cristo cuántas veces se hizo? No, una sola vez. Una sola vez y para siempre. O sea, vea que apuntaba que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año a ese lugar santísimo, porque apuntaba ¿a quién? Al sacrificio que Cristo iba a hacer por nuestra culpa. Seguramente ellos decían, ay, pero ¿por qué una vez al año? Porque ellos no sabían lo que nosotros sabemos ahora. Pero gloria a Dios que se revela y ya lo sabemos. Y muchas veces cosas así, muchas cosas que Dios está haciendo, no entendemos. Y luego lo entendemos. Ellos hacían una vez al año en obediencia. Muchas veces obedecer y
Ujú. Así es. Entonces, otra preguntita. Para esos jovencitos que están ahí atrás. ¿Tiene el creyente en Jesucristo algún requisito para entrar a la presencia de Dios? ¿Qué piensa Belín? ¿Qué piensa Leiner? ¿Tiene algún requisito? ¿Aida? ¿No? ¿Abraham? ¿Qué tú piensas? ¿Y Daniel? ¿No tenemos ningún requisito? O sea que nosotros podemos por libertad así vivir acá. Así, con libertad. ¿Perdón? ¿Sí hay requisito? ¿Qué piensa? ¿No? Catalina, ¿qué piensa? ¿Tenemos requisitos? ¿Los cristianos? ¿Sí? ¿Quién piensa, Yane? ¿Tenemos requisitos o no tenemos requisitos? ¿No? Aquí en Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena actitud de fe, purificando los corazones de la conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay un requisito entonces ahí. ¿Cuál sería? Un corazón sincero. ¿Y qué más? Plena certidumbre de fe, ¿verdad? Y limpio, ¿verdad? Limpiándonos con agua pura, ¿verdad? Purificando. Bueno, pero también, si nosotros somos nacidos de nuevo, según Hebreos capítulo 4, versículo 16, ¿qué capítulo tú leíste? 10:22. Hebreos 4, 16. ¿Qué dice? Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, nos acercamos a Dios libremente, con plena libertad, ¿verdad? No necesitamos nada más que decidir acercarnos a Dios a través de ¿quién? A través de Jesús. Y tenemos que estar dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Según Hebreos 10, versículo 22, tiene que hacerlo con corazón sincero y confianza, y aceptando a Jesús como el Salvador que nos ofrece un camino al Padre Celestial. Entonces, no tenemos que cumplir tantos requisitos para acercarnos a Dios, ¿verdad que no? Solamente reconocer que Jesús es el Señor y que a través de Él nosotros podemos reconciliarnos, ¿verdad?, con Dios. ¿Qué dicen los teólogos sobre esto, sobre este texto bíblico? Bueno, los teólogos dicen que en Éxodo Dios se manifiesta desde afuera en el monte, generando temor en el pueblo, quien tiembla ante su gloria. Mientras que en Levítico Dios se acerca más al campamento por medio del tabernáculo, y aunque la relación aún es limitada y simbólica, se establece un camino para la comunión y el perdón. ¿Qué más dicen? Bueno, los teólogos ven en esto una tipología de Cristo, quien como mediador perfecto descendió como Dios entre nosotros y como sumo sacerdote abrió el acceso al lugar santísimo, cumpliendo así la progresión de relación y redención
que Dios planeó desde el principio. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, esta verdad tan grande, tan importante en las Escrituras, y a través de Jesús nosotros podemos entrar con plena certidumbre de fe, con toda libertad. No tenemos una restricción una vez al año, sino ¿cuántas veces podemos entrar a la presencia de Dios? Todas las veces que tú quieras. Es decir, cada segundo nosotros tenemos que estar ante la presencia de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué tú eres? ¿Templo? ¿Tú qué más eres? ¿Hijo? ¿Qué más eres? ¿Sacerdote? ¿Qué más eres? ¿Heredero? ¿Qué más eres? ¿Embajadores? Jesús es el tabernáculo, ¿verdad? Aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y si tú eres templo de Dios, si tú eres morada del Espíritu Santo, si tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, entonces si el Espíritu Santo mora en ti, Dios moraba, Dios estaba ahí en el propiciatorio, siempre estaba permanente allí, ahora está permanente en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos el tabernáculo de Dios o no? Tú eres tabernáculo de Dios. ¿Lo sabía? Eres tabernáculo, porque si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, la presencia de Dios está en ti, y no te deja ni un segundo, tú eres un tabernáculo de Dios. ¿Sí lo ven? Dios moraba ahí en el tabernáculo y nosotros hoy día somos ese tabernáculo. Entonces terminamos por el día de hoy. Nuestra meta es que podamos interiorizar qué significa vivir reconciliado con Dios. Vivir reconciliado con Dios. Pablo repetía muchas veces, reconciliados con Dios. Nosotros nos reconciliamos con Dios a través de Jesús, ¿cierto? Fallamos, nos reconciliamos. ¿Qué es reconciliarse con Dios? Ponerse de acuerdo con lo que Dios dice que es pecado, que nosotros no debemos hacer, reconocerlo y arrepentirnos, confesar. Decirle a Dios, tú dices tal cosa, yo he hecho tal cosa. Y tú dices que esto es pecado, yo he pecado. Y pide perdón, te reconcilia nuevamente con Dios. ¿Qué más nosotros intentamos? Que busquemos la manera prácticas de responder a la obra redentora de Cristo. ¿Cómo tú respondes a la obra redentora de Cristo? ¿Cómo tú respondes al sacrificio de Cristo? ¿Cómo tú respondes a lo que Dios ha hecho por ti a través de la cruz? Primero, renovando nuestras mentes, no conformándonos a la cultura. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El versículo 2 dice, no imiten, escucha, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme
en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, ¿qué? Buena, agradable y perfecta. O sea, el mundo, la sociedad, hacen cosas, no lo imite. No quiera parecerte a ellos. No quiera complacerlo. No haga lo que ellos hacen. Tú eres hijo de Dios y debe de reflejar lo que tú eres. Debe de ser lo que tú eres. Dejando que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20. Hablando a los que se pierden. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti? Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo debo de mostrar que Cristo vive en mí. ¿Cierto? No porque yo quiero lograr algún beneficio. No es porque yo quiera ser bien visto. No es por agradar a alguien. Dios está mirando tu corazón. Dios está escudriñando tu vida. Él conoce tu pensamiento, Él conoce tu actitud, Él conoce lo que tú estás haciendo. Te puede esconder de mí, de la gente, te puede esconder de todo lo que tú te quieres esconder. Pero hay uno que tú no te puedes esconder. Ni puedes esconder ni tu mente, ni puedes esconder tu corazón. Y a ese sí que hay que tenerle miedo, ¿verdad? No debemos de temer al que mata el cuerpo, sino al que mata, ¿qué? El alma. A ese que tenemos que temer. Entonces Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue analizando el capítulo 16 a partir del versículo 3 en adelante.